Buenas tardes, comencemos entonces haciendo, como hicimos en la clase anterior, tomándonos unos segundos para hacer un par de respiraciones profundas y alinearnos un poquito con esta experiencia y prepararnos, dejando atrás las preocupaciones grandes del día para que aprovechemos al máximo este rato. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me escuchas bien, Verónica? Bien, gracias, gracias. Entonces, déjenme compartirles la pantalla. Ok. Confírmenme que lo ven. Levántame un dedito ahí, Verónica, por favor. Ok, súper. Arranquemos entonces, volviendo por un momento a la clase anterior y arrancando donde nos quedamos, haciendo este pequeño resumen. Recordando que vimos que cada modelo de salud está inscrito en una estructura social y cultural que tiene un tiempo y que tiene un espacio, y que de ello depende esas ideas que configuran el modelo. Y luego vimos que teníamos dos miradas muy representativas, una que estaba centrada en lo que denominamos el modelo reduccionista o cartesiano o newtoniano o mecanicista, y uno más vinculado a lo que llamamos hoy pensamiento sistémico, y que no necesariamente son antagónicas o exclusivamente antagónicas entre sí, sino que pueden perfectamente participar de una mirada mayor que las incluye a ambas. Y que en esa mirada incluyente es donde radica tanto la teoría como la praxis de la medicina tradicional china. Luego hablamos de las categorías de Tao, de Qi, de Yin y Yang y de los tres tesoros, y establecimos un continuo desde esa idea de un Qi único y su cualidad esencial de movimiento, y luego esta presencia de ambos polos hacia donde converge y de donde diverge, el movimiento de ascenso y descenso, de expansión y retracción, ¿verdad? Y que caracterizaban esta descripción de fondo de la realidad vista desde la lente del pensamiento clásico chino. Y luego identificar la salud y el bienestar como el estado de un sistema que se integra y participa de esa misma cualidad de un dinamismo ordenado que no es exacerbado y que tampoco está ausente. Hay un ritmo intrínseco que se conserva, que se sostiene, y eso da lugar a lo que nosotros denominamos salud, mientras que todo aquello que aparece como una enfermedad es siempre desde esta mirada una expresión del rompimiento de dicho equilibrio. Esos elementos son absolutamente nucleares, por razones que creo que hoy se nos van a hacer también un poquito más claras. Teníamos entonces estas dos grandes miradas, la mirada reduccionista, que ahora vamos a ver, converge con un concepto que vamos a presentar, y la mirada más sistémica, más dinámica, más interactiva, más relacional. La relevancia de esto es que en relación a la mirada que utilicemos, vamos a disponer de más o menos recursos para la solución o la resolución de los desafíos y de los problemas que se nos presentan. Yo no pierdo de vista que esos desafíos, en el contexto del curso que estamos compartiendo, estamos hablando de cómo abordamos los desafíos que identificamos como alteraciones emocionales, como la disregulación de nuestro universo emocional. Y hacia allá vamos, pero antes que eso, quiero que nos detengamos en una nueva dualidad, en una nueva dicotomía que podemos también llamar yin-yang, y que yo denomino complejidades de tipo 1 y tipo 2, pero que en castellano muy claramente podemos separar como aquello que es complicado y aquello que es complejo, y que vamos a definir de inmediato. Recuerden que en algún momento, si voy muy rápido o algo no se entienden, me lo hacen saber por el chat y yo hago el lazo y vuelvo y lo volvemos a mirar, ¿eh?
Entonces, lo que se llama complicado, yo les puse aquí el ejemplo del avión, pero cualquier elemento tecnológico yo creo que perfectamente constituye un buen ejemplo, porque se trata de estructuras cuya complejidad radica en su composición. Está hecha de partes que se adicionan y la complejidad crece en la medida que el número de partes crece. Por eso le llamo aditivo. Pero ese crecimiento es replicable. Yo puedo armar y desarmarlo y además encuentro que hay una proporcionalidad, que yo puedo tener el evento o el proceso o el fenómeno en un tamaño, en una escala, y cambiar la escala porque sus componentes participan de una proporcionalidad que se sostiene. Las relaciones causa y efecto son lineales. Es muy fácil determinar que cuando esto ocurre, aquello otro ocurrirá. Y por lo tanto, todo el sistema tiene una lógica inherente que es discernible y tiene una alta predictibilidad. Yo puedo saber lo que pasa cuando quito esto o cuando quito aquello. Por lo tanto, yo puedo deshacer el fenómeno y rehacer el fenómeno siguiendo las reglas o estos elementos que denomino el enfoque algorítmico. Yo a esto le sumo 1 y a lo otro le resto 2 y esto lo doblo o lo multiplico y aquello lo separo y yo tengo una receta, yo tengo una fórmula que me permite ir procediendo en este proceso de ir añadiendo complejidad, añadiendo partes que luego puedo revertir, que luego puedo deshacer, porque tengo una secuencia conocida que siempre que la sigo, llego al mismo punto inevitable de llegada. Y a esto yo lo llamo complicado. Puede ser algo tan sencillo como un tornillo con una tuerca, o puede ser tan complejo como un cohete interespacial, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos una complejidad distinta y el ejemplo que puse fue el ejemplo de una familia donde no se trata de sumar y restar. Tú no puedes cambiar una persona por otra y esperar el mismo resultado porque lo esencial está en que son las relaciones las que destacan. Los atributos no son modificables arbitrariamente porque es la relación entre los componentes previos los que generan los resultados que tenemos hoy. Por lo tanto, no es proporcional o escalable o reiterable o repetible porque la cualidad de cada componente del sistema es única. No puedes repetirlo en la totalidad de sus atributos. Por lo tanto, su complejidad es más de tipo interactivo y sistémico y son eventos, procesos que no son claramente predecibles y que tienen propiedades emergentes. En la medida en que se van combinando, aparecen atributos del sistema que no eran predecibles del solo observar los componentes previos que le configuran. Por lo tanto, este es un tipo de complejidad que es muy diferente de la complejidad previa. Antes yo tengo un grupo de sistemas o desafíos o problemas que tienen un orden estructural identificable y que una vez que conozco puedo replicar o puedo escalar, puedo reconstituirlo si se ha desarmado, cosa que no ocurre en los problemas de tipo complejo, con el tipo de complejidad de este orden que estamos viendo, del orden relacional. Esos dos elementos son absolutamente esenciales porque a partir de la comprensión de que tengo estos dos grandes tipos de problemas, voy a necesitar una mirada particular que no solo lo reconoce, sino que puede intervenir el problema y encontrar una solución de un tipo para una, algebraica, algorítmica, y otro tipo de solución para el otro, que no es ni remotamente cercano. Y se trata entonces de que si yo uso el modelo, ¿cómo se llama? Reduccionista, para solucionar un problema que tiene el tipo de complejidad 2,
no funciona. Y en gran medida yo lo traigo a colación porque todos los temas de salud responden a modelos con complejidad tipo 2. Son procesos orgánicos cuyas partes no pueden ser escindidas. Tú puedes tener una excelente operación, tú pudiste cortar perfectamente el segmento siguiendo la línea, pero el paciente se te murió, porque las relaciones no son de atornillado, ni de martillado, ni son, no son adiciones, son integraciones. Y por lo tanto, el abordaje de un problema con complejidad tipo 2, con un modelo reduccionista, como correspondería si fuese un problema tipo 1, hace que las soluciones se tornen muchas veces simplemente inviables, no solo inefectivas, sino que muchas veces incluso inoperantes. Es muy importante mantener esto a la vista porque lo que quiero ir haciendo es presentándole cómo ve el pensamiento clásico chino el problema que nosotros llamamos alteraciones emocionales, y que desde muy pronto se van a dar cuenta que no se trata de llegar y llevar, no es ABC y no se resuelve con una fórmula, hay que hacer un abordaje un poquito más rico y profundo que es. Para empezar, si yo pretendiera abordar el tema de las alteraciones emocionales en un sistema humano como si fuese un sistema mecánico que responde a una organización de tipo complejidad 1, estaría pasando por alto lo que se hace evidente en esta estructura de los 4 cuadrantes, donde yo reconozco que que se superponen y se integran dimensiones distintas en cada uno de nosotros como individuos. Yo tengo un componente que denominamos individual y subjetivo, donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras percepciones, el modo en que participamos de nuestra experiencia vital, que es único. Pero también tengo un componente objetivo, ¿verdad? Que responde a la conducta observable y al cuerpo que observo tener y que también otros observan cuando me miran. Luego tengo un componente que es compartido, que es colectivo, que es intersubjetivo, donde están elementos como la cultura, las creencias, los valores, los significados, el lenguaje, que hace que compartamos y consensuemos una manera de ver y de participar en el mundo. Y a ese modo compartido de ser, no le puedo eliminar el carácter activo que tiene sobre mi experiencia vital, que no es generada desde el interior de mí, sino que es generada desde el entorno en el que participo. Y luego el cuarto cuadrante relacionado a lo objetivo colectivo, donde están las infraestructuras, las instituciones, el gobierno, el paisaje, la naturaleza o ausencia de naturaleza en mi entorno. Y es evidente que el modo en que yo respondo a un tipo de estructura o de paisaje es distinto de si vivo inmerso en un paisaje completamente distinto. Es claro que la fisiología del chileno nortino no tiene nada que ver con la fisiología del hombre que vive en el sur, porque la temperatura, la humedad son completamente distintas y por lo tanto las tasas de circulación, la cantidad de oxígeno cercano a la gente que vive cercana a la cordillera disponible hace que tengamos una fisiología completamente diferente, a pesar de nuestra humanidad compartida. A pesar de la chilenidad compartida, hay elementos distintos que deben ser incorporados si yo pretendo modificar el funcionamiento del sistema como un todo. Otro elemento importante, destacado por Maslow, es la pirámide de necesidades, donde yo puedo ver que coexisten en eso que yo llamo el conjunto de necesidades para el bienestar y la realización de nuestras vidas, elementos que van desde lo más básico, desde el sostenimiento de la actividad vital a través de la nutrición, de la respiración, del descanso,
de tener un techo para sentirme seguro, a los elementos que tienen que ver con los valores, con el reconocimiento o falta de reconocimiento de mi aporte como individuo, a la presencia o ausencia de colectivos de los que me siento parte, en los que siento que tengo pertenencia, y todos estos elementos que participan de algunos de los 4 cuadrantes que acabamos de ver, finalmente tienen un carácter tremendamente activo sobre nuestra emocionalidad. Y por lo tanto, pretender que yo voy a modificar mi depresión o mi angustia o mi ansiedad o mi frustración desde la mirada estrecha de un solo ángulo es perder de vista que se me está quedando la parte más significativa de lo que soy, fuera de lo que estoy evaluando, fuera de lo que estoy distinguiendo, disecando y sobre todo sobre lo que estoy intentando actuar. A perder de vista todos estos otros ángulos, la eficacia del remedio que sea que voy a intentar integrar, evidentemente va a estar tremendamente limitada. No hay que, sin embargo, perder la esperanza, porque vamos a ver que hay alternativas y hay abordajes que nos permiten no perder de vista esta realidad subyacente detrás de lo que yo llamo mi alteración emocional. Llegamos aquí entonces, llegamos a la clase pasada a compartir la idea de yin y yang unificado, de dinamismo y de orden intrínseco, de polos que se interpenetran y que interactúan entre sí constantemente. Y hoy quiero que avancemos un poquito más en el mapa que nos va a conducir a intervenir nuestras emociones. Yo creo que les mencioné algo sobre esto, pero el desarrollo de la visión del mundo y del ser humano, del pensamiento clásico, no se detuvo al llegar a esta instancia de yin y yang, sino que refinó más la mirada, porque a la observación se hizo evidente lo que creo que tocamos en algún momento, que es que no hay un encendido y apagado. El movimiento de ascenso no se detiene para comenzar el de descenso, ni el despliegue en repliegue, ni el de expansión en retracción, sino que hay un continuum que va procediendo de un polo al otro, pero sin detención. Y esto los condujo a lo que llamaron las 4 imágenes, que no son más que un refinamiento de la mirada dual de yin y yang. Ahora, por ejemplo, si habíamos asociado el yang al día, la teoría de las 4 imágenes lo que hace es distinguir que si bien el sol se ve tan pronto cruza el horizonte, la cualidad de yang de la mañana no es la misma cualidad del yang al mediodía. Yo tengo un momento en que comienza la luz, cede la oscuridad, cede el frío, pero la luz y la temperatura de la mañana temprana, de la aurora, no tiene nada que ver con la del mediodía, donde evidentemente ha habido un incremento de esa cualidad de yang. Entonces ellos hablan de un yang joven y yang viejo, y le llaman viejo al que está en máximo, porque a partir de aquí, si ese fue el máximo yang, dada la teoría del intercambio de yin y yang, lo que comienza ahora es el repliegue del yang y el avance del yin. Y a ese yin joven, que lo hemos representado, por ejemplo, en la tarde o en el otoño, entonces le llaman el yin joven, que tiene la misma cualidad yin que la noche profunda, pero que tiene grados de yin diferentes. La noche es más fría, es más oscura, hay más reposo, por lo tanto hay una cualidad de yin que se llama yin viejo. Entonces, en vez de decir el movimiento cursa siguiendo un ritmo yin yang, ahora hay un refinamiento que dice sí, pero yo puedo describirlo ahora como yin joven, yin viejo, yang joven, yang viejo, y por lo tanto reconozco una diversidad de estados mayor que cuando solo hablaba de que todo es uno o de que ese uno es dos. Ahora ese uno se torna 4. Y de aquí vamos a proceder un poquito más
Noten entonces que el mapa que antes era el mapa de yin y yang, ahora es el mapa de yin y yang en 4 etapas, en 4 momentos. Noten que en la parte superior, donde está el área mayor blanca, aparecen 2 líneas continuas. ¿Se acuerdan que una línea continua era el yang? Por lo tanto, 2 líneas yang me hablan de un estado de yang que es mayor que el que aparece a la izquierda, donde tengo una línea yang y una línea yin. Eso representa, noten que el área en la zona de la parte clara es menor que el área superior, ¿verdad? Y noten que es precisamente en el área mayor donde aparece el círculo negro, porque una vez que alcanzas el máximo de yang, una vez que alcanzas el verano, una vez que alcanzas el mediodía, comienza el movimiento de repliegue hacia el otoño o hacia la tarde. Y eso es lo que representa el círculo oscuro dentro del área yang mayor. Entonces voy a tener un yin joven a la derecha y un yin viejo o máximo en la parte inferior. Por eso la parte inferior también está asociada, como vamos a ver en un momento, a la idea de agua, que es la metáfora por excelencia para el yin, ¿verdad? Que busca los lugares más abajo, tiende a reposar en la profundidad, mientras que lo alto, el máximo de yang, está asociado a la idea de fuego que flamea hacia arriba, que tiene luz, que tiene calor, que al final el fuego indica un movimiento browniano mayor, hay una agitación mayor que cuando hablamos de los estados yin y del agua como metáfora. Entonces, aparecen estos 4 momentos y como que los 4 momentos ocurren todos en el lugar donde habitamos, en la Tierra, se utiliza la Tierra como metáfora para referirnos al espacio donde todos esos cuatro estados convergen. Funciona como el buffer, como la interfase entre un movimiento y el siguiente. No solo hay un movimiento, un gran punto de inflexión del máximo de yang al yin joven y del máximo de yin al yang joven, sino que cada subetapa tiene un pequeño momento de inflexión y a ese estado central entre los contrarios se le asoció al movimiento o al agente tierra. La tierra entonces, no solo cuando veíamos el mapa de los 3 tesoros, la tierra era la representación del yin en oposición al yang cósmico. Pero en este nuevo mapa, sin perder de vista que la tierra es yin en relación al yang, aparece también que la tierra es el sustrato o la interfase entre todos los cambios que se dan dentro de las 4 etapas. ¿Me explico? ¿Me siguen? Bueno, no escucho ningún no, así que seguimos. Desde acá, entonces, aparece un mapa que tiene una cualidad nueva muy relevante, que es el que se denomina, lo van a encontrar en la literatura muchas veces como los 5 elementos, pero aquí nuevamente les hago el paréntesis que les hice en relación al chi. El uso de la palabra elemento viene de la comparación del pensamiento clásico chino con el griego, pero el carácter mismo lo que dice es movimiento o agente o fase o etapa, pero no habla de un elemento en el sentido estricto de que el agua tiene siempre cualidades yin, porque el agua cuando hierve, por ejemplo, cambia sus propiedades a algo más cercano al yang que cuando se encuentra en estado de hielo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nótense que hay un movimiento donde estaban las 4 etapas, ahora yo encuentro 5 puntos, 2 representados por el verde y el rojo, que son la madera y el fuego, o sea, el crecimiento del yang, del brote al máximo de yang, del amanecer al mediodía. Luego viene la tierra como fase
intermedia, como interfase, porque después lo que viene son las dos etapas vinculadas al yin. El comienzo del yin, que está asociado a la idea de metal, y el yin máximo, que como les refería, está asociado a al agua. ¿Ok? Entonces voy a tener ciclos de desarrollo del yang, desarrollo del yin, desarrollo del yang, desarrollo del yin. Y ahora van a ver qué interesante, porque la teoría propone algo más que simplemente describir lo que está ocurriendo dentro de un fenómeno en particular. Entonces, esta teoría, que en chino se llama Wuxin, pero como les digo, yo la traduzco con frecuencia como 5 agentes o 5 fases, aunque en las traducciones convencionales van a encontrar una y otra vez esto mismo descrito como teoría de los 5 elementos. Por un lado, explica la dinámica de transformación de un polo a otro o de un estado a otro. Lo que sigue después de un estado de yin joven es un yin viejo. Del yin joven no se pasa al yang máximo. Aquel orden del que hablábamos, del chi que se movía ordenadamente, está descrito ahora por este modelo que habla de que siempre hay un orden en ese ciclo que va de yang joven a yang viejo y punto de inflexión, y yin joven y yin viejo y punto de inflexión y yang joven, y ese es el ciclo de que hablamos, el ciclo ordenado. Tiene esta estructura cíclica de nacimiento y ampliación del yang, repliegue del yang, con nacimiento y expansión del yin, con repliegue del yin, y el ciclo se repite. Pero además, ahora que podemos describir estas etapas, esta teoría nos va a proponer qué resulta de la interacción entre distintos fenómenos o procesos o eventos, porque el tema de fondo acá es que, dada la heterogeneidad de los elementos que componen la naturaleza, muchos se van a encontrar en etapas distintas. Unos están brotando, otros están concluyendo, otros están en su máxima expresión. ¿Qué ocurre cuando un sistema tiene componentes que se encuentran en fases distintas? Y eso es lo que este mapa nos propone resolver. Y para eso entonces vamos a volver a referirnos momentáneamente a lo que representa metafóricamente cada elemento, cada fase, cada agente. La madera es una metáfora para referirnos a todo proceso que está brotando, naciendo, comenzando. Da lo mismo si es un niño que recién ha nacido, o si se trata del día que comienza, o si se trata de mi primer día en la escuela, o si se trata de la llegada de la primavera, o si se trata del nacimiento de un emprendimiento. Todo proceso que arranca en ese momento tiene cualidades y características que van a ubicarlo dentro de lo que se denominó el movimiento madera. El fuego, que es el máximo de yang, expresa el estadio que la madera comenzó, pero que aquí se amplía, se amplifica, se desarrolla. Y entonces podemos verlo en la juventud, en el mediodía, en el verano, espacios donde el movimiento, que es lo que representa yang, ¿se acuerdan?, está exacerbado al máximo. Luego aparece la Tierra como tercer momento, que es la fase de inflexión, donde el máximo yang ya no puede crecer más, alcanzó su máxima expresión y ahora comienza a replegarse, comienza a nacer el circulito negro dentro del área blanca y aparece el movimiento de orientación hacia el yin, hacia el reposo, hacia la retracción, hacia la oscuridad, hacia el enfriamiento, y a esa fase se le asocia con el metal. Entonces hay un repliegue y recogimiento que concluye con la metáfora del agua, donde se alcanza el yin máximo y se vuelve, por lo tanto, al silencio, al reposo, a la oscuridad, a la profundización, a la contracción, a la retracción, al cuasi detenimiento. Y esto
va a generar el punto de partida para el nuevo ciclo. Entonces, hay un arranque y hay un ímpetu, un entusiasmo y un impulso en la madera que se expresa. Si el ciclo no se interrumpe, no es intervenido, no es dañado, va a cursar hacia una ampliación máxima, hacia el desarrollo del potencial de ese proceso, pero que no es infinito, ese crecimiento no es infinito, sino que va a encontrar un punto de pivot, una inflexión, donde comienza una cualidad diferente que denominamos yin nuevo y que lo referimos como metal, para entonces aparecer el resultado de lo que produjo el desarrollo previo de yang, y que concluye entonces en el quinto movimiento de la fase agua, volviendo entonces a un momento de reposo, de repliegue, de retorno, que a su vez prepara, porque el ciclo de yin yang no se detiene, hay un nuevo comienzo, hay un nuevo brote, hay una nueva madera que da lugar a la continuidad del universo observado. ¿Sí? Esto conduce, ahora se los voy a detallar un poquito más, pero vamos a, cuando lo colocamos así y vemos la madera, que es el yang joven, seguida por el fuego, vamos a encontrar que a esa relación le vamos a decir de madre a hijo. Cada componente del ciclo es madre de quien le sigue o hijo de quien la antecede. Y se van a ver relaciones, que es lo que les decía, nos permite predecir qué va a ocurrir cuando agentes de distinto orden se relacionan entre sí. ¿Qué pasa cuando el proceso con el que yo me vinculo está en una etapa que es de mi hijo, o de mi madre, o de mi nieto, o de mi abuelo? Fíjense que en el mapa de la derecha, las relaciones marcadas por la flecha no son las que están en la izquierda. En la izquierda se dan por el círculo externo, ¿verdad? De uno a que le sigue, dando lugar a la aplicación sencilla de la idea de madre e hijo. Este da lugar al otro, que da lugar al otro, que da lugar al otro, pero en el mapa de la derecha la relación se da, metafóricamente, de abuelo a nieto. No con el que sigue, sino con el que sigue después. O sea, el hijo de mi hijo, que en casi toda la familia, el hijo de mi hijo es mi nieto. Por lo tanto, yo voy a hablar acá de relaciones entre abuelo y nieto. ¿Ok? Vamos a destacar un poquito más, a describir un poquito más cómo leemos esto. Ok, este es el ciclo de generación. Generar, nacer, dar a luz, parir, o sea, de madre a hijo. La lectura, una lectura posible, es que el agua, el movimiento agua, máximo yin, da lugar a la madera, que es su hijo, que es el yang joven, como el agua nutre a la planta. Del mismo modo que la madera es la materia prima del fuego. Por lo tanto, yo puedo decir que la madera tiene una relación con el fuego que es de madre a hijo. Y luego, las cenizas que resultan del fuego dan lugar a la tierra, que es la hija del fuego, y el metal contenido dentro de la tierra puede decirte que está en sus entrañas, por lo tanto está en su matriz, es hijo de, y luego el agua o el líquido que resulta de la fusión del metal correspondería al nacimiento del movimiento agua dentro o hijo de la fase metal. Pero note que estas relaciones de generación continua y sucesiva es diferente a lo que se genera como consecuencia de observar relaciones que no se dan de madre a hijo, sino que se dan de abuelo a nieto. ¿Ok? Noten que aquí este ciclo que es de regulación, lo que hace, y esto es súper importante, se llama de regulación porque contribuye a sostener lo que llamábamos el orden y el pulso de yin a yang. Si no hubiera un ciclo de regulación que ocurre simultáneamente con el de generación, entonces el crecimiento sería constante y no hablaríamos de un movimiento de yin a yang y de yang a yin, sino que hablaría de un momento de yang creciente sin
sin solución de continuidad, sin interrupción. Sin embargo, en este modelo se contempla como teoría para explicar el pulso de yin a yang y de yang a yin, que junto con el ciclo de crecimiento se da un ciclo de regulación o de control, en la que, fíjense, vamos ahora, partamos por el fuego y vamos hacia el nieto, que es el metal. Y noten que si bien el fuego, como madre de la tierra, producía ceniza, pero el fuego en relación con el metal le funde. Y su vínculo con el metal, entonces, no es el mismo resultado, no produce el mismo resultado que producía con la tierra. A uno le nutre, le produce, le genera, y al otro le controla o le regula. Ahora, así como, bueno, yo había empecé por el fuego, pero es que no había leído. Arranquemos atrás, hagamos el mismo ejercicio y notemos que habíamos dicho con el ciclo de generación que el agua es madre de la madera, ¿verdad? Porque nutre, pero el agua apaga el fuego del mismo modo que la madera, su relación con la tierra, que es su nieto, es de extracción de los nutrientes, por lo tanto de degradación de la tierra. Y el fuego funde el metal y el metal corta la madera, ¿verdad? Entonces hay una relación que produce un resultado distinto. En el caso anterior se construía, se generaba más de algo, y en esta relación se constriñe, se regula, se ordena o se controla ese otro componente. ¿Okay? Entonces, simultáneamente, la idea es que, como la visión es sistémica, lo que está ocurriendo es que si yo tomo un proceso de madera, que está en fase madera, tendrá un efecto sobre algo que coexista con él, que esté en fase fuego, al cual nutrirá, y tendrá una relación distinta con un componente que corresponda a la fase tierra, al cual regulará. Y eso ocurre en cada estación, dando lugar a la multiplicidad de relaciones complejas que observamos en el universo y en nuestras vidas. Siempre es bueno hacer una respiración profunda y darse cuenta que estamos presentando un lenguaje al que vamos a volver. No hay que complicarse si no se capta a la primera. La idea es que después lo vean y que vamos a estar utilizando este mapa en varias instancias y contextos, así que voy a volver a él, de modo que, please, no se me desesperen, que se les va a ir haciendo cada vez más familiar. Entonces, ¿a dónde voy ahora? Ok, yo les he presentado una ruta, ¿verdad? Una ruta que arrancaba en el cero, el Tao que está detrás, debajo, configurando el orden esencial de la realidad observada, y al Chi, ese componente unitario, como su vehículo activo, ¿verdad? Tengo el Tao, la fuente del movimiento, y tengo al Chi, la expresión de dicho movimiento. Pero ese movimiento no es caótico, sino que tiene este carácter rítmico, pulsátil, ordenado, de yin a yang, de yang a yin, cualquier cosa que nosotros después describamos como yin o yang. En cada nivel, en cada estructura, encontraré dinámicas yin y yang que tienden a expresar el equilibrio, a menos que ciertos agentes contribuyan a sus desórdenes. ¿Ok? Después vimos que ese yin y yang que se veía a nivel cósmico, representado por la idea del cielo y la tierra, como padre y madre, como yang y yin, nos incluye también a nosotros, que tenemos una organización similar, donde tenemos componentes yang más dinámicos y tenemos componentes yin más estructurales, ¿verdad? Entonces, de ahí pasamos a que ese yin y yang esencialmente están constantemente en movimiento, lo que quedó representado por las 4 etapas, las 4 fases, las 4 imágenes, y luego llegamos a este mapa que me permite prever, predecir, anticipar lo que va a resultar de la interacción entre elementos de un sistema que están en etapas diferentes. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un resumen para atrás y para adelante, incorporando un par de elementos más que ya nos competen a nosotros como organismo, como seres humanos.
Piaoli significa simplemente externo e interno. Hay una relación del sistema con su ambiente, hay una relación de un individuo con la sociedad de la que participa, estableciendo claramente relaciones externas e internas, lo que llamamos en los cuatro cuadrantes subjetivo, es más interno que lo que llamamos objetivo, lo que está fuera del individuo. ¿No? Tenemos estos dos grandes componentes que van a ser relevantes, porque cuando hablemos de patogenia, cuando hablemos de por qué se desordena nuestro mundo psíquico y nuestras emociones, encontraremos, como en los problemas de complejidad tipo 2, que hay relaciones con el ambiente y con el cosmos que participan de la gestión de este desorden, como también hay espacios relacionales cuya dinámica nos afectan. Entonces estamos hablando de lo macro y de lo externo, pero al interior, nuestra estructura, la estructura que también tenemos de yin y de yang, está configurado con esta misma organización. Una de ellas es lo que llamamos Qingluo. Tenemos una red de canales por la que se dice que el chi circula y la organización de estos canales tampoco es aleatoria. Tenemos canales anteriores y posteriores a la izquierda y a la derecha. Tenemos canales más mediales y más distales. Esta red de canales y colaterales es como el entramado a través del cual el ser humano participa de su ambiente. Cuando decíamos en el esquema que les presenté que el ser humano está inserto dentro de lo cósmico y lo telúrico, los canales son las rutas mediante las cuales lo telúrico nos atraviesa y asciende a lo yang, y lo yang desciende y nos atraviesa para alcanzar la Tierra. Entonces estamos constantemente participando activamente de la dinámica yin y yang de nuestro entorno, a la vez que tenemos nuestra propia dinámica yin y yang interna. ¿Cómo se da eso? Bueno, aquí tenía una representación de distintos canales. Tenemos canales en el brazo y en la pierna, en la espalda y en el tórax y abdomen, y hay una organización que es extremadamente coherente y congruente con la idea de yin y yang. Y el equilibrio que perseguimos con el entorno solemos recuperarlo si se ha roto a través de estos canales y estas rutas. Luego, la otra organización es la que denominamos Zhang y Fu. Zhang y Fu son términos para referirnos a dos tipos de órganos. Un grupo de órganos que llamamos Yin o Zhang, que significa como granero o tesoro, y que están asociados con la producción y almacenamiento de sustancias vitales, y un conjunto de otros órganos que llamamos Yang, porque están asociados al tránsito, luego tránsito, movimiento, yang, donde están los intestinos, el estómago, la vejiga, donde hay un curso funcional, pero donde no se produce ni almacena nada. Entonces, los que almacenan y producen tienen esta cualidad yin de retención, mientras que los otros ofrecen una ruta de tránsito al material ingerido en su procesamiento para la obtención de nutrientes y luego en la eliminación de las toxinas resultantes. Entonces, hay una nueva organización yin-yang dentro de nosotros, porque no somos un masacote, desde esta mirada, por supuesto, no somos un masacote de orden colocado ahí, sino que hay relaciones que luego explicarán por qué cierta sintomatología correlaciona con otra, que si yo la veo con el mapa de lo aislado o de la problemática tipo 1, no voy a poder dilucidar, porque la expresión alterada en este órgano tiene, entre otras cosas, que ver con esas otras relaciones que establece y que estos mapas yin y yang y de 5 fases no nos aportan. Entonces, por supuesto que yo no estoy pretendiendo que se hagan especialistas de medicina china ni que tengan que saber todo esto de nombre. Lo que me interesa es que vean cómo aquella teoría que empezamos a compartir en la clase pasada comienza a aterrizarse en la organización que la medicina china observa al explorar nuestra salud y nuestra enfermedad. Entonces,
Noten cómo hay duplas ordenadas por fase. Cada fase, cada una de las 5 fases, cada uno de los 5 elementos tiene un componente yang y un componente yin. Como todo lo que hemos estado diciendo, cada unidad, cada totalidad es subdividible en un yin y un componente yang. Entonces, hay un órgano yin asociado a la fase madera y hay un órgano yang asociado a la fase madera. Por lo tanto, habrá relaciones funcionales muy estrechas entre hígado y vesícula, que bueno, en Occidente conocemos y sabemos cómo participan juntos del metabolismo, entre otras funciones. En fuego tenemos asociado corazón e intestino delgado. Con el nuevo desarrollo de la teoría del cerebro abdominal, esto nos hace un poquito más sentido, porque relacionar la función de propulsor de la sangre con la del intestino era un poquito más complejo y menos evidente que la que establecemos entre hígado y vesícula. Y asimismo ocurre con vaso y estómago, que están asociados a la tierra por el modo en que convergen en el proceso de metabolismo de los alimentos. Luego están pulmón e intestino grueso. Y finalmente riñón y vejiga asociados a la fase agua, vínculo que también resulta claro y evidente, ¿verdad? Pero no es solo eso, ese mapa se va haciendo más enjundioso. Aquí fíjense, yo trato de superponerle, de modo que vean cómo la fase, por ejemplo, tomemos la fase madera y vamos a ver que la actividad del hígado y la vesícula van a ser súper relevantes sobre la actividad del corazón y del intestino delgado. Entre otros aspectos, porque como vamos a ver, nuestras emociones y nuestra actividad psíquica está incluida en el mapa de los órganos. Por lo tanto, la actividad sobre nuestra psique que tiene el hígado influirá sobre el aspecto de nuestra psique que controla el corazón. ¿Okay? Y por eso es relevante para nosotros. Yo no voy a ponerlos a tratar un síndrome de colon irritable, pero lo que lo quiero es ir llevando a cómo la identificación de una alteración emocional podemos describirla con más precisión en la medida en que podemos evaluar cuáles de los posibles componentes están participando. Imagínense, por ejemplo, la emoción con la que se vincula el corazón es la alegría. La abulia, la apatía, la falta de la capacidad de apreciar, agradecer y disfrutar la vida, un especialista de medicina china puede explorarlo en la actividad del hígado, porque el hígado está en relación al corazón como madre, ¿verdad? Aquí aparece en este mapa que el corazón es hijo del hígado, lo que significa que las funciones del hígado le afectan directamente. Por lo tanto, para un especialista en medicina china, hace todo el sentido del mundo explorar las funciones hepáticas a la búsqueda de las razones por las cuales esta persona ha perdido su capacidad de disfrute de la vida. Pero vamos a llegar allá, solo quiero ponerles un ejemplo sin demorarme demasiado. Nótense entonces que hay otro elemento que enriquece esta mirada y es el hecho de que los órganos no solo tienen relación entre sí, sino que ahora hay una relación entre la profundidad y la superficie, porque los territorios que observamos están vinculados con los territorios que no observamos, de modo tal que una alteración en el movimiento articular o en los ojos o una alteración de las uñas, la fragilidad de las uñas, los ojos enrojecidos, con escozor, para el pensamiento de la medicina china puede explorarse en el territorio del hígado, así como piensen, por ejemplo, en la fragilidad ósea del anciano o la caída del cabello o la fractura de los dientes o la pérdida de la audición, que están vinculados al territorio de lo renal y vinculados, por lo tanto, también al territorio del agua. Y como el agua no está sola, noten, ¿con quién está relacionado en relación madre-hijo el agua? El metal es
madre del agua. Por lo tanto, hay una relación nutricia entre pulmones y riñones. Y en medicina china se dice que pulmón y riñón participan simultáneamente en la captura del qi del aire. Por lo tanto, una deficiencia renal suele ser abordada en medicina china no solo con puntos del canal de pulmón, sino con técnicas respiratorias, porque al nutrir la función respiratoria que está a cargo del pulmón, se nutre por consecuencia la función renal también. Es un territorio que para nosotros como médicos convencionales es completamente, yo no puedo decir que desconocido a esta altura, pero sí mucho menos claro. Entonces tenemos que los territorios, nuestros huesos, nuestros músculos, nuestros tendones, nuestros órganos de los sentidos, están todos atribuidos a una de las fases y por lo tanto a un grupo de órganos. ¿Ok? Entonces, vamos engordando el chancho por acá. Y finalmente quería recordarle que el chi como un todo, yo le había puesto el ejemplo del chi único, pero observado con atributos distintos. Si seguimos el ejemplo del agua, el hielo con cualidades más yin que el vapor, ¿verdad? Y en el caso de la difracción de la luz, el rojo como un calor más caliente que el violeta. Por lo tanto, hay un espectro y ese espectro se da dentro de cada uno de los órganos. Cada uno de los órganos va a tener la totalidad del espectro de este chi único, va a tener componentes yin y yang. Pero de aquí lo que quiero resaltar es que de ese espectro tenemos incluido al Shen, y el Shen es el término genérico para la conciencia. Lo que significa es que la actividad psíquica, la actividad emocional en medicina china no se ve asociada al producto o al resultado de la actividad nerviosa superior. No es un resultado de la actividad cerebral o intracraniana, sino que el Shen y la conciencia y la expresión de dicha conciencia en forma de emociones y sentimientos está vista como un tejido, como una estructura inscrita dentro de los órganos. Y por tanto, lo que altere a un órgano puede alterar a su territorio psicoemocional. Lo que impacte a cualquiera de los niveles relacionales puede terminar llegando a la afección de la emoción que corresponde con ese órgano. Por ejemplo, aquí tenemos un mapita. ¿Cómo ustedes tienen? 2 minutos me quedan. Ya. Fíjense que acá cada uno de los órganos yin está vinculado con componentes de nuestra actividad psicoemocional. Y no solo esto, sino que yo empiezo a recordar que hay relaciones madre-hijo. Por lo tanto, si yo sigo hablando de las relaciones entre hígado y corazón, lo que pase en el territorio emocional del hígado, si hay una expresión iracunda, descontrolada, probablemente va a afectar mi capacidad para percibir la alegría de vivir, en tanto que el hígado es madre, como madera, es madre del corazón que es fuego. Y así yo puedo explorar lo que pasa en el territorio de mi sentir, de mi emocional, extrayendo elementos de esta teoría que me permiten explorar no solo el exterior, lo que pasa en el entorno, el posible agente, alguien que me dijo algo que no me gustó escuchar, o cuántas situaciones pueden darse que me hagan sentir mal, sino que también en el territorio de lo interno y por lo tanto tener un espectro de posibilidades para identificar las posibles causas mucho más rico que lo que haría si me limito a explorar una sola causa probablemente ubicada en el exterior. ¿Ok? Entonces fíjense que cuando yo hablo de ahora de un órgano, y por supuesto, noten que cada órgano ahora está relacionado con una dupla dentro de la misma fase y con las otras duplas, voy a tener un canal
con múltiples estaciones, donde se va produciendo el movimiento, y además de eso voy a tener un conjunto de funciones que tienen que ver con el control de ciertos territorios, con la expresión y regulación de cierta actividad psicoemocional. Y con este mapa entonces yo puedo irme aproximando a un entendimiento más rico, no lineal, no aditivo, sino integrativo y relacional de lo que finalmente se expresa como una depresión o como un estado angustioso o como una crisis de pánico. Pero ahora tengo un territorio que no solo me apunta hacia mí mismo, sino que me mapea el territorio del interno para poder saber con más claridad dónde podría encontrarse el elemento pivot que rompe el equilibrio natural de las emociones y que termina expresándose en una forma patológica o alterada. ¿Sí? Esto no es para aprendérselo, es para enriquecer la mirada del mapa, y yo voy a volver más o menos tangencialmente en lo que nos queda de curso, ¿no? Entonces noten que yo tengo esta diapo sí creo que es importante que la miremos con cuidado, aunque sé que ya nos va quedando menos tiempo. Tenemos un ambiente y un organismo, y el ambiente impacta al organismo como el organismo el ambiente, pero cuando mido al organismo en sí mismo, vuelvo a encontrar relaciones yin-yang. Hay una estructura más exterior que llamo los territorios y hay una estructura más interior que llamo el sistema de órganos. Y los órganos están conectados entre sí por rutas y canales que conocemos, y el exterior está relacionado con el interior por rutas y canales que conocemos. Entonces, se da un continuo. Eso que hablamos, el ser humano inserto entre cielo y tierra, ahora es posible de ser descrito con un poquito más de claridad. El ambiente nos impacta a nivel de nuestra superficie, donde están ciertos canales cuya información circula hacia el interior, hacia un órgano que está conectado con otro órgano que tiene su propio canal que irriga y enriquece ciertos territorios y cierto espacio psíquico. Por lo tanto, la expresión total de mi bienestar y mi salud es la sumatoria de todo este entramado de relaciones que luego podemos desandar con este conocimiento de causa, con esta comprensión de la red, que es bien diferente de decir estoy enojado porque discutí con el jefe, porque el compañero mío de trabajo que estaba en la misma reunión con el mismo jefe no se enojó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué respondí del modo en que respondí en ese momento? ¿O por qué me deprimí cuando otros elementos, otras personas, otros individuos no han respondido así? Hacia allá vamos, hacia esa comprensión vamos, pero era necesario plantear este mapa para poder referenciar lo que viene a continuación. Entonces aquí tienen el masacote, donde están relacionados los órganos yang en el exterior con los órganos yin, y con todo el mapa de interacciones. Este mapa de las 5 fases incluye los sabores, los colores, los olores, los materiales, los alimentos, los granos, los líquidos, de manera tal que si yo necesito, por ejemplo, nutrir a un órgano que está en deficiencia, un órgano que no está expresando su actividad como corresponde, yo podría utilizar los elementos que corresponden con la fase madre para contribuir a su nutrición. Pero vamos hacia allá, ya vamos a poner ejemplos y vamos a ir clarificando el territorio. No los quiero saturar demasiado, aunque quizás ya estamos ahí, ¿no? Entonces, hagamos una pausita acá y veamos toda esta carrera que hemos dado de 5.000 años de historia en 15 minutos. Veamos dónde estamos en relación al mapa total de nuestro curso y hacia dónde nos dirigimos, qué configura esto que hemos visto hasta acá. Primero que todo, estamos a nivel de un sexto del territorio. Estamos recién arrancando, cogiendo impulso. Podríamos decir que estamos en la fase
y sé que todos internamente están gritando, madera, es el comienzo del proceso, es el nacimiento del curso, son las primeras ideas. Como me ven, yo todavía estoy lleno de entusiasmo y lleno de ánimo. A lo mejor más adelante se me quita o se me modula, pero por el momento yo estoy súper caliente y súper entusiasmado con esto. Y estamos recién compartiendo las primeras ideas. Yo me comprometo con ustedes en que todo esto en algún momento va a dejar de ser tan extraño y vamos a empezar a conversar de las cosas que conocemos y que vinimos a buscar, pero utilizando con un poquito más de claridad este lenguaje. Estamos aquí, todavía estamos dibujando por puntos. Yo les había dicho en el encuentro la semana pasada que estábamos armando un tapiz y que este tapiz está hecho de retazo. Y el diseño del tapiz tú no lo ves hasta que terminas el tapiz. Nosotros estamos comenzando, yo no sé si esto va a ser un caracol, una babosa, un pulpo, una serpiente, un dragón, no lo veo todavía, pero ya sé que tiene ojitos. Entonces parece que va a ser un animalito, pero me faltan elementos aún por compartir. Aquí se me fue la palabra canal, no corresponde, pero lo que quiero ponerle en esta diapo es que hasta aquí lo que yo he tratado de hacer es, uno, compartirle la idea de que hay lentes distintas y problemáticas distintas que necesitan correlacionarse con claridad, porque en dependencia de la lente que yo uso, si es reduccionista o si es sistemática o si es integrativa, voy a observar la misma realidad con claras diferencias de cómo lo ve mi compañero que utiliza la otra lente. Entonces, súper relevante de entender que lo primero que estamos tratando de compartir es que hay una lente sistémica, interactiva, relacional, que es el núcleo mismo del pensamiento de la medicina china. Y que como yo estoy tratando de utilizar el pensamiento de la medicina china para resolver la problemática de los chilenos del siglo XXI, necesito presentarles ese lenguaje de la manera más inteligible de la que soy capaz. Y luego yo quiero que esa lente se traduzca no al territorio abstracto de lo cósmico, sino al territorio concreto del organismo humano, de cada uno de nosotros. Por eso le estoy compartiendo este mapa del Qi, del Yin y Yang y de las 5 fases, porque lo que voy a hacer un par de pasitos más adelante es utilizar esa lente y esa descripción para referirme a las problemáticas que tenemos bajo este otro mapa que nos va a incrementar la posibilidad de reconocer áreas que hasta aquí hemos pasado por alto porque no teníamos la lente que permitía distinguirla. Este es el mapa al que yo estoy tratando de llevarlo. Tenemos un ser humano inserto, relacionado con su ambiente, que está lleno de estructuras que se relacionan también entre sí, y todo esto drena como un gran embudo hacia el punto donde nuestras emociones pueden ser descritas en tanto que expresión de todo este sistema de relaciones. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a tomar nuestro emocional, vamos a empezar a hablar de nuestras emociones, pero yo voy a ir referenciando hacia atrás de manera que este mapa que hemos compartido hasta acá adquiera progresivamente cada vez más sentido y yo pueda utilizarlo para identificar mis problemáticas y para recurrir a herramientas o a protocolos que me sean útiles. Entonces, ¿qué quiero que se lleven para la casa? ¿Cuál es la idea que necesito que hasta aquí hayan alcanzado a, por lo menos, esbozar? En la medida en que no lo entienden, bueno, ya tenemos construido el WhatsApp. De hecho, me pidieron que por favor respondan al mail que se envió para que den su autorización a ser integrados al WhatsApp y que ya está funcionando. Por lo tanto, tan pronto tengan preguntas que hacer, pues arranquemos por ahí. Pero hoy quiero que se lleven que la sumatoria de estas dos clases, de este sexto del curso, es que comprendo con claridad que hay distintas maneras de percibir el mundo. Y de ellas hemos mencionado una que hace énfasis en lo discreto, en lo discontinuo, en lo concreto, en lo denso, en lo sólido, y otro que habla más de un universo de interacciones, de relaciones
que hacen en última instancia lo que es de cada uno de esos eventos. Entiendo que todo de lo que yo converso, lo converso con un marco de referencia de una de estas dos lentes. Cuando yo digo me duele aquí, o cuando yo digo yo tengo esto, o cuando yo digo esta persona es así, estoy haciendo referencia de una mirada que acota y que no alcanza a ver el universo potencial de relaciones que podrían explicar aquello que me parece no tener sentido. El tercer punto es la comprensión de los dos tipos de problemas, el complicado y el complejo. El que tiene un algoritmo, tiene una fórmula, como hacer una tortilla o armar una bicicleta, y voy sumando y atornillando, y cuando termine, si yo seguí la secuencia de órdenes, yo llego a la bicicleta y yo llego a la tortilla. Pero cuando se trata de lidiar con el comportamiento humano y las relaciones humanas, no es tan fácil como una fórmula, porque a Julita no le puedo pedir lo que puedo pedirle a Pedrito, y porque las razones por las que Pedrito se mete en las redes son muy diferentes de las de Julita, y demás, y demás, y demás. Evidentemente, todo aquello que implique el funcionamiento del organismo vivo y el sistema del que forma parte es mucho más complejo que la alegórica tortilla. Y finalmente, que necesitamos, para abordar un problema como las alteraciones emocionales, utilizar la lente correcta. Porque en la medida en que yo pienso que mi emoción alterada, que es mi crisis de pánico y que mi depresión y que mi angustia tienen que ver con que mi marido no lavó los platos hoy cuando yo le había pedido que los lavara, evidentemente te va a conducir a una solución que no arregla la situación de fondo, y probablemente a lo mejor mañana los lava, a lo mejor se genera otro nivel de desorden porque no los quiere lavar, porque yo estoy refiriéndome al problema como si se tratara del lavado de platos, cuando evidentemente mi descontento tiene que ver con muchas otras necesidades de la pirámide que al resolver el tema de los platos no he contribuido a resolver para nada. ¿Sí? Espero que esto les haya hecho un poco de sentido. Les dejo este segundo libro que recomiendo, donde se aborda la teoría de las 5 fases, llamada 5 elementos, con mucha claridad, y que está en Chile, está en castellano, así que se los recomiendo. De modo tal que yo no sé si nos queda un tiempito para alguna pregunta. Por mí, si tienen alguna pregunta que hacerme ahora a través del chat, por favor, feliz de intentar respondérsela. ¿Tú me dices? Tomémonos un minutito para ver si llega alguna pregunta, y si no, recordarles que respondan el correo del WhatsApp, que durante la semana las preguntas que les surjan por leer los libros o porque les queda algún nudo que no pudimos deshacer, por favor, no, de inmediato háganmela llegar y yo trataré de responderle a la brevedad, o al menos en el próximo encuentro, donde las cosas yo pienso que van a ser ya un poquito más claras, vamos a poder respirar un poquito más calmadamente, porque el grueso del material ininteligible, nuevo, diferente, está en estos dos encuentros. Denme un instante. Profe, sí, ¿puedes poner la diapo del libro para anotar el nombre? Con todo el gusto del mundo. Gracias. A ver, por aquí preguntas si se van a subir los PPT. No lo tengo claro, pero sé que las clases están grabadas y que se pueden ver todas las veces que quieran. No se van a bajar, así que van a estar accesibles para ustedes. Voy a preguntar lo de los PPT a ver qué pasa con eso. No tengo ninguna otra pregunta, no sé si queda algo más por ahí. Yo me voy a tratar de ir a dormir con la idea de que no tengo preguntas, porque todo quedó absolutamente claro, diáfano, transparente, y no hay necesidad de hacer preguntas. Si no es así, bueno, espero que me las hagan llegar por alguna vía, aunque sea por paloma mensajera.
Y si no es así, bueno, yo pienso que ya hoy nuevamente abusé de su tiempo. Nos vemos, si Dios quiere, la semana próxima. Idealmente, igual de entusiasmados. Estamos todavía en fase madera. Así que no pierdan el ímpetu, que les prometo que se va a ir haciendo cada vez más clara. Déjenme ver que para ver si llegó algo más. No pasa nada entonces. Bueno, parece que estamos terminando acá. Déjenme volver a revisar una última vez. No, no tenemos ninguna pregunta, así que me voy tranquilo con la sensación del deber cumplido. Les agradezco que hayan venido. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo, que tengan una buena noche. Hasta luego. Que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, Muy buena chao. clase. Chao, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.